Iglesia, buenas noches. ¿Quién vive? Y a su nombre, vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Hoy traigo un tema que el Señor nos ministró esta mañana en el tiempo de oración y se titula Cuando las cosas se ponen más difíciles, pero están en el plan de Dios. A veces creemos que si las cosas están en el plan de Dios van a ser fáciles, pero Dios nunca ha prometido que las cosas serán fáciles, sino que serán posibles. ¿Cuántos anhelan cosas fáciles? ¿Cuántos anhelan cosas posibles? Lo bueno es que a veces con el Señor lo imposible se hace posible, pero no quiere decir que sea fácil. El facilismo no forma parte del fundamento cristiano. Por el contrario, el Señor nos invita a desarrollar en nosotros perseverancia, que nosotros seamos personas perseverantes, que seamos personas que no nos rendimos, que seamos personas que nos esforzamos, que somos personas llenas de valentía. Por eso vamos a encontrar situaciones que están dentro de la voluntad de Dios, pero las cosas se ponen más difíciles. Por eso el título de esta enseñanza, cuando las cosas se ponen más difíciles, pero se encuentran en el plan de Dios. Y cuando nosotros enfrentamos momentos de dificultad, especialmente cuando seguimos y cuando estamos seguros que estamos siguiendo el plan de Dios, nos resulta a veces confuso y desalentador, porque tenemos esa idea de que si estamos haciendo la voluntad de Dios, las cosas deben facilitarse. Pero muchas veces, estando en el camino correcto, las cosas no salen fáciles. La Biblia nos muestra repetidamente que los planes de Dios a menudo incluyen pruebas y dificultades. Y vamos a través de esta enseñanza encontrar esas razones de por qué y qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles. Vamos a comenzar con qué hacer. En Éxodo capítulo 5 nos narra la historia cuando el Señor llama a Moisés y le dice a Moisés que vaya y se presente ante el faraón. Moisés le manifiesta al Señor que tiene una dificultad para comunicarse, para hablar. Algunos dicen que era tartamudo, y por eso Dios dice, bueno, que te acompañe tu hermano Aarón, que tiene más facilidad para conversar. Pero ellos inicialmente se presentan ante el pueblo de Israel. Ellos manifiestan ante los líderes de Israel el plan que tiene Dios de libertarlos de esa esclavitud en Egipto que llevaba más de 400 años. Ya ellos se habían adaptado, habían generaciones que habían nacido bajo el yugo, bajo la identidad de esclavos de los egipcios. Obviamente, cuando Moisés con su hermano Aarón se presentan ante el pueblo de Israel, seguidamente van con toda la seguridad a presentarse ante el faraón. Y le manifiestan al faraón que el Señor, que el Dios de Israel pide que permita ir al pueblo de Israel al desierto a rendirle adoración. Y la respuesta del faraón no fue claro que sí, ¿cómo no? Dice, ¿y quién es ese Dios de Israel? Yo no lo conozco, ¿y por qué tengo que obedecerlo? La respuesta fue un no rotundo y la puso más difícil. Dice el versículo 6 de Éxodo 5, ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrillas israelitas: ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanle que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes, no reduzcan la cuota, son unos perezosos, por eso claman, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios, cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Miren qué situación.
Realmente era un reto. Y Moisés le había dicho al Señor, pero ¿quién soy yo para ir a hablar ante el emperador de esa época, el gran faraón de Egipto? ¿Quién soy yo? Y él va respaldado, apoyado por su hermano. Pero uno podría decir, claro, el faraón va a entrar en razón. Y resulta que el faraón se burló, dijo que no y la puso más difícil. Le quitó la materia prima a los israelitas. Ellos tenían que rendir diario cierta cantidad de ladrillos y ellos les daban la materia prima, que era la paja con la cual ellos recogían los ladrillos de arcilla y los llevaban para que se secara. Pero en ese momento entonces se la puso más difícil y le exigieron lo mismo. Y la historia cuenta que a muchos líderes de Israel los azotaron al ver que no cumplían con esa tarea. El faraón incrementó las cargas, haciendo el trabajo más difícil. Y este pasaje nos muestra que a veces las circunstancias pueden volverse más duras, más opresivas, pero nosotros necesitamos reconocer como primer paso que nosotros necesitamos enfrentar con fe y perseverancia las pruebas. No debemos en ningún momento desconocer esa realidad. Necesitamos reconocer que las pruebas van a llegar, que van a haber momentos de sacrificio, que van a haber momentos de dificultad, que van a haber opositores al propósito de Dios. Y nosotros no debemos de negar esa realidad, no debemos de ocultar esas dificultades, sino aceptarlas y buscar cómo enfrentarlas. No sé por qué hay una falsa idea, puede ser producto de la vana religiosidad, que dice que si Dios está con nosotros, entonces todo es fácil, no hay problemas, no hay dificultad, y eso no es cierto, eso no es verdad. A veces hay gente que le gusta mostrar todo fácil, todo bonito. Estamos en tiempos donde a través de las redes todo se ve fácil, todo se ve hermoso, todo se ve delicioso, todo se ve alcanzable, todo se ve tan facilito en las redes. No hay problemas, no hay dificultades, no hay oposiciones. Todo parece que viene, mejor dicho, de la mejor manera, y creemos que es que allí está la bendición. Las bendiciones muchas veces requieren pasar por pruebas, y esa es una realidad que no podemos nosotros desconocer. Aceptar. No debemos pensar que si las cosas son difíciles, entonces es que Dios no está allí. Muchas veces Dios nos invita a ir en contra de la corriente. ¿Usted lo cree? Dios nos invita a veces a pasar dificultades. Y Jesús lo dijo claramente. Mateo 7, del 13 al 14, son palabras de Jesús. Dice, solo puedes entrar, o únicamente puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta, la carretera, la autopista al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. El camino del facilismo, el camino de seguir la corriente es un gran río, es una gran autopista. Caben todos y pueden traer a más. Sin embargo, dice el versículo 14, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. La realidad es que el facilismo no nos va a llevar al cielo. El facilismo no nos lleva al cielo, el facilismo nos lleva al infierno. La comodidad no nos lleva al cielo, el dejarnos llevar por la corriente no nos lleva al cielo. Aquí Jesús fue claro en decir, camina contra corriente. El camino es angosto y difícil. Por eso nosotros necesitamos reconocer la dificultad y la prueba como algo natural y entender que lo imposible se hace posible, y no quiere decir que sea fácil.
Nosotros sabemos del Dios que hace milagros, pero a veces creemos que es que los milagros son fáciles. Para nosotros los milagros son imposibles. El único que hace milagros es Dios. Pero el hecho de que haga Dios milagros no quiere decir que sea fácil. Son momentos de experimentar el obrar sobrenatural de Dios. Pero ¿sabe qué pasa con el facilismo? ¿Qué pasa con la comodidad y el confort? Que creemos que lo merecemos, que se nos hace natural vivir en el ambiente de milagros y de sobrenaturalidad, cuando realmente el Señor no quiere que nosotros nos quedemos en esa zona de comodidad. Lo segundo que debemos entender es mantener la calma, mantener la fe y clamar a Dios en busca de dirección. Cuando Moisés ve que la realidad fue que la situación se complicó, él dijo: ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? El pueblo de Israel estaba en esclavitud. Y gracias a la intervención que hace él con su hermano delante del faraón, la cosa se puso peor. Y en esa historia están Aarón y Moisés en la puerta del faraón, y vienen saliendo los líderes que habían sido azotados, que habían sido maltratados, los líderes de Israel que fueron a reclamarle al faraón diciendo: nosotros no podemos cumplir porque tus propios capataces están quitándonos la materia prima. Y le dice el faraón: culpa de Moisés, culpa de Aarón, que los están distrayendo en ese cuento de ir a darle sacrificio a Dios. El espíritu de faraón es un espíritu que se opone a la adoración a Dios, al servicio a Dios. Por eso nosotros necesitamos ver qué vamos a hacer. Si para que faraón no siga castigándonos, vamos entonces a no adorar a Dios, o lo vamos a hacer. Ahí realmente hay un encuentro entre los que van entrando, que es Moisés y Aarón, y los que vienen saliendo de la puerta del faraón, y se encuentran con estos hombres que habían sido maltratados. Y estos hombres les dicen: por culpa de ustedes nos han maltratado, por culpa de ustedes las cosas están peor, que Dios los castigue por esta maldad que nos han hecho. Imagínense la situación, la carga emocional que podía haber tenido Aarón y Moisés. Pero ellos van a la presencia de Dios. Y en el versículo 22 dice que entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? Ellos estaban haciendo lo que Dios les había mandado, y ellos ven que en vez de haber cosas mejoradas, empeoraron. ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo, y tú no has hecho nada para rescatarlos. A veces en nuestra angustia, a veces en nuestra desesperación, cuando vemos que las situaciones no avanzan, tomamos decisiones como que: y entonces, no estás colaborándonos, Señor, todo está como yendo para atrás, como retrocediendo. Y en esos momentos es natural sentir frustración, cuestionar las circunstancias, dudar: ¿tú sí me enviaste a esto? ¿Si estoy haciendo lo correcto? Sin embargo, fue directamente a Dios a preguntarle qué estaba pasando. Y nosotros, cuando oramos y nos presentamos delante de Dios, es entender que de pronto una parte de la historia no estamos entendiendo. Señor, ¿qué parte me perdí? ¿Qué es lo que no entiendo? Prácticamente Moisés dijo: hicimos lo que tú dijiste que hiciéramos, y las cosas se empeoraron, se pusieron más difíciles. Si antes no nos conocían y no nos aceptaban, ahora sí nos tienen rabia, porque por culpa de nosotros, mira la aflicción que está viniendo sobre Israel. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender que la oración es fundamental. En momentos de angustias, en momentos cuando todo parece retroceder, es el momento donde más tenemos que acercarnos a Dios, donde más tenemos que pedir: bueno, Señor, ¿qué está pasando?
¿Qué no estoy entendiendo? ¿Qué parte me perdí de este asunto? ¿O a dónde quiere llevarnos? Porque enseguida el Señor le respondió a Moisés y a Aarón. El capítulo 6, el versículo 1 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que hace las cosas conforme a como Él piensa que se deben hacer. Y es la mejor manera de hacerlo. A veces hay situaciones donde parece que tocáramos fondo, o Dios nos impulsa a tocar un poquito más de fondo para que entendamos lo repugnante que es estar fuera de su voluntad. Hay gente que está cómodo o cómoda en su situación de esclavo. Hay gente que está en una zona de confort porque, bueno, tiene casa, tiene techo, tiene todavía de quién depender. Pero su condición, su identidad es de esclavo. No están en la voluntad de Dios, están sobreviviendo. Y uno ve en el ser humano que muchas personas se adaptan a circunstancias que no son la voluntad de Dios. Hay gente adaptada, acostumbrada a la esclavitud, a la pobreza, a la humillación, y Dios no quiere tenerlos allí. Pero están allí en esa zona de confort. Quieren quedarse en esa condición. A veces el mismo pecado los tiene con una identidad turbada. Esta sociedad piensa al revés. El pecado los ha entenebrecido. La identidad está destruida y están en una zona de confort. Y a veces Dios permite que la gente se le quite la máscara al darse cuenta la maldad del faraón, al darse cuenta la maldad del esclavista. A veces hay gente que vive el síndrome de Estocolmo, que es el síndrome del que está secuestrado. Se enamora de su esclavista, se enamora de su captor. Gracias, captor, porque ya no me pegas tan duro. Gracias porque por lo menos me diste agua. Gracias porque por lo menos me diste algo. Y el Señor quiere romper con esa realidad. Y a veces las circunstancias nos van a llevar a que se vean que las cosas se empeoran. Pero Dios quiere sacarnos de la esclavitud. El propósito de Dios es liberarnos. Y el propósito es también incomodar a ese esclavista. El mismo faraón los dejará ir. Y es allí donde nosotros necesitamos entender que Dios obra de manera perfecta. No era solamente animar con la realidad, con la cruda y cruel realidad de que el pueblo de Israel eran unos esclavos. Muchos nacieron pensando que eso era lo normal. Y hoy en día hay una sociedad que piensa que lo normal es estar como están, estar en adicciones, estar en una identidad rasgada, destruida, estar esclavos, y a ellos les parece que eso es lo normal. Y aquí hubo un proceso de Dios para mostrar que eso no era lo normal y que el pueblo necesitaba un verdadero cambio. Por eso, cuando nos preguntamos por qué suceden cosas difíciles, aun cuando estamos en el plan de Dios, podemos entender que Dios quiere transformarnos, que Dios quiere romper esos apegos, esas perspectivas equivocadas que quiere sacar la esclavitud de nosotros. Vea, el pueblo de Israel salió después de las 10 plagas de Egipto. Físicamente pasaron 10 poderosas plagas que castigaron a Egipto. Y la última proeza fue que el mar se tragó a todo el ejército egipcio. Ellos estuvieron en el desierto, ya habían salido físicamente y geográficamente de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ellos seguían con una identidad de esclavos. Y es allí donde nosotros necesitamos entender que como hijos de Dios necesitamos tomar la nueva identidad de hijos de Dios. Pero muchas veces tenemos la identidad del mundo, la identidad de esclavos, la identidad de oscuridad,
la identidad de miseria. Y es allí donde hay circunstancias que tienen que suceder para que vivamos los procesos. Cuando preguntamos un por qué, la primera respuesta que tengo al por qué es porque necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos ser formados en el carácter. El miércoles pasado les hablé acerca de los inmaduros espirituales y los niños espirituales versus los maduros espirituales. Necesitamos no solamente nacer de nuevo, sino ser maduros espiritualmente. Entender que Dios quiere transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y nuestra identidad. Ya no más esclavos, ya no más darle las gracias al faraón, ya no conformarnos con las cebollas, los puerros y los ajos que nos da, las migajas que nos da el faraón. Ya entender que Dios tiene un propósito diferente y mejor. Por eso Romanos 5, 3 al 4 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. El proceso de las pruebas, de las dificultades, es hacernos madurar, hacernos crecer, romper muchas veces perspectivas equivocadas e incorrectas, romper con la identidad del fracaso, de la pobreza, del pecado y de la miseria. Por eso las pruebas y las dificultades se convierten en herramientas de Dios que nos usa para moldearnos. Una canción muy famosa era la de Alex Campos, que dice: al taller del maestro vengo. Y habla de que las herramientas del maestro empiezan a generar dolor, pero tienen un propósito transformador. Las pruebas, las dificultades, las traiciones, las situaciones que vemos en este mundo nos ayudan a entender que estamos en un proceso de formación. Y es allí donde entendemos que el Señor empieza a moldear, a fortalecer, a tener una perspectiva correcta acerca del propósito de Dios en nuestra vida. Eso nos convierte en personas más parecidas a Cristo y podemos nosotros madurar en nuestra fe. Lo segundo, las pruebas y las dificultades generan mayor dependencia y confianza en Dios. El apóstol Pablo estaba preguntándole a Dios por qué había una situación que lo hacía sufrir a él, un aguijón en su carne, y el Señor le responde de la siguiente manera, 2 Corintios 12, 9 al 10, cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo nos habla de la siguiente manera: cuando usted sea atacado, sea perseguido, sea ofendido, maltratado por hacer la obra de Cristo, por hacer lo correcto, por estar en el plan de Dios, siéntase orgulloso, en el buen sentido, siéntase alegre, porque hacer lo correcto tiene sus enemigos, hacer la voluntad de Dios tiene sus opositores. Bienaventurado, dijo el Señor, cuando os calumnien, persigan, inventen cualquier cosa de mentiras por hacer mi voluntad. Hay personas en este mundo que les molesta, que se ofenden, que se enfurecen cuando uno hace la voluntad de Dios. Van a haber personas, y de pronto ustedes ya lo conocen, personas hasta dentro de su propia familia que se molestan porque usted está en la iglesia, que se molestan porque usted ora, que se molestan porque usted busca
estudia las Escrituras, que se molestan porque usted vive una vida queriéndose acercar a Dios. Pero no se molestan si usted anda en drogas. No se molestan si usted anda en fiestas, en parranda. No se molestan si usted anda atado a las conductas reprochables de este mundo. Hasta lo aplauden. Y así forman a sus hijos. Mira cómo la niña mira la vulgaridad que dice el niño, mira cómo baila esa canción tan vulgar. Eso les parece algo de deleite y de orgullo. Realmente necesitamos entender que hay perspectivas, la del reino de Dios y la de este mundo. Son totalmente opuestas y muchas veces pelean entre sí. Por eso nosotros necesitamos, en medio de esas dificultades, hacer lo que hizo Moisés y Aarón. Fueron a la presencia de Dios y le preguntaron: ¿qué está pasando? ¿Por qué las cosas se están volviendo difíciles? ¿Por qué se están empeorando las circunstancias? Y Dios le habló y le dijo: tranquilo, yo mismo me voy a encargar de este asunto. El faraón se las va a ver conmigo. Ya le mandé el vocero, ahora se las va a ver directamente conmigo. Y es allí donde nosotros podemos pararnos con la identidad de que no vamos solos, de que aunque el mismo infierno se oponga a que nosotros cumplamos el plan de Dios, con quien se va a ver el diablo es con el Dios Todopoderoso. Con Él es que se va a ver, y en la autoridad del Dios Todopoderoso es que vamos. Y esa es la gran enseñanza: no estás solo, Dios va contigo cuando haces su plan. Lo tercero es tener esa capacidad de sorprendernos cuando vemos el cumplimiento del propósito de Dios. Como les dije inicialmente, no es que sea fácil, es que es posible. Y muchas veces nosotros vamos a entender que es imposible. Es imposible que yo lo logre. Es imposible vencer el gigante. Es imposible quitar ese obstáculo. Es imposible arreglar esa circunstancia si Dios no obra. Y es allí donde nosotros nos sorprendemos constantemente. La iglesia vive de sorpresa en sorpresa. El creyente vive de sorpresa en sorpresa de ver la sobrenaturalidad de Dios. Por eso nunca dejes de sorprenderte. Nunca dejes de alegrarte cuando escuches un milagro. Yo constantemente estoy escuchando milagros, estoy viendo milagros. ¿Por qué? Porque veo que personas llegan angustiadas. Aquí en esta iglesia hay personas que conozco yo y sé que de pronto los que no me han contado tienen algo que contar. De personas que dicen: pastor, no tengo cómo pagar. Pastor, no tengo el cliente. Pastor, no tengo la salida. Pastor, no tengo la respuesta. Pastor, me dieron un diagnóstico tremendo, terrible. ¿Y qué necesitamos nosotros hacer? Después de ir a la presencia de Dios, espera la sorpresa, la gran y buena sorpresa. Y constantemente he visto sorpresas. Pastor, apareció el cliente. Pastor, apareció la respuesta. Pastor, el diagnóstico cambió. La enfermedad se fue. Dios obró. ¿Y cuántos pueden dar testimonio de eso? Necesitamos sorprendernos del favor de Dios, el Dios que actúa. Jeremías 29:11 dice el Señor: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. A veces las dificultades son parte del camino hacia el cumplimiento de ese propósito. Eso hay que entenderlo. Para la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto era necesario enfrentar ese faraón. Faraón juega un papel importantísimo, didáctico. Faraón representa el príncipe de este mundo. Faraón representa la ideología de este mundo. Faraón representa el poder de este mundo. Pero el pueblo de Israel representa la voluntad y el propósito de Dios, que no hay poder que pueda frenar el alcance de su propósito. Para la gloria de Dios nosotros estamos aquí para dar testimonio de que el Señor obra a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de las circunstancias. Dios obra. Y Dios puede usar nuestras pruebas, nuestras debilidades,
nuestras circunstancias adversas como muestras como un maestro que nos prepara para algo más grande o para impactar a otros de manera que no podríamos haberlo imaginado. Lo cuarto es que a través de estas victorias, a través de estas pruebas superadas, damos testimonios. Otras personas pueden ver cómo es posible que tú hayas salido, cómo es posible que lo hayas logrado. Muchas veces nosotros no vamos a hablar solamente de teoría, de ideas, de doctrinas. Hay gente que me dice, bueno, ¿y tú qué tienes? ¿Tú por qué eres tan comprometido con Dios? ¿Tú por qué eres pastor? ¿Ustedes por qué son cristianos? Y uno dice, si te contara todas las sorpresas y toda la obra que Dios ha hecho en cosas que eran imposibles, y Dios lo hizo posible. No sé si tú tienes algo que contar. Muchos de nosotros tenemos algo que contar de lo que era imposible, que ahora es posible. Una sanidad, una obra sobrenatural, un milagro, milagros alrededor tuyo. Son testimonios, son evidencias de que no estamos nosotros siguiendo una religión o unas doctrinas, sino del Dios vivo que obra a través, en medio de nosotros para alcanzar los propósitos. Realmente estamos hablando del Dios verdadero, del Dios todopoderoso, de yo soy el que soy, de Jehová. Realmente no estamos hablando de una religión, de una doctrina, sino del poder de Dios que actúa y que ha actuado en nosotros y seguirá actuando. Y por eso muchas veces el testimonio más fuerte es decir, si Dios lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. Si Dios lo hizo a tal persona, lo puede hacer en ti, porque Dios no hace acepción de personas. Él atiende a aquel que le busca con sinceridad. Segunda de Corintios 1:4 dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Ven cómo se testifica? Decir, mira, Dios me consoló, yo estaba enfermo y Dios me curó. Yo no tenía esperanza y Dios me la dio. Las circunstancias eran adversas y Dios obró. No podía salir de las deudas, no sabía cómo progresar y Dios obró. Y así como lo hizo conmigo, lo hará contigo, de acuerdo a este texto. Damos testimonio del poder de Dios. Por eso nuestra fe es una fe que está basada en la realidad. Nuestra fe no está quedada en libros o en doctrinas, en filosofía. Nuestra fe es aplicada a la vida. Y cuando superamos las pruebas con la ayuda de Dios, podemos consolar y animar a aquellos que están pasando por situaciones similares. Nuestro sufrimiento puede ser una fuente de esperanza y fortaleza para otros, porque nosotros vamos a decir, yo estuve por allí y mira, Dios me sacó de eso. Vamos a dar un aplauso a la presencia del Señor. Lo quinto y último que nos da razones de por qué a veces las cosas se ponen más difíciles es porque cuando se prueba la fe se desarrolla obediencia, paciencia, y vemos entonces el obrar de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, 6 al 7, dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Si hay algo más valioso que el dinero, más valioso que el oro, es la fe. Porque la fe, el oro puede comprar lo posible, el dinero puede comprar lo posible,
pero la fe compra lo imposible y alcanza lo imposible. Cuando pasamos por pruebas de enfermedad y las superamos, tenemos la seguridad de que Dios obra. Cuando pasamos pruebas de situación económica, financiera, y Dios obra, podemos decir: Dios obra. Damos un testimonio. Si pasamos por pruebas de situaciones de relaciones rotas que Dios restaura, podemos decir: Dios restaura. Si pasamos pruebas de pronto de situaciones espirituales, de liberación por posesión diabólica, y Dios nos libera, podemos decir: Dios libera. Las diversas pruebas nos van capacitando para nosotros decir: para Dios no hay nada imposible. Y tenemos la seguridad de, como lo hizo antes, lo seguirá haciendo. Por eso nuestra fe, cuando pasa por pruebas, cuando las circunstancias quieren de pronto frenarnos y no logran frenarnos porque tenemos una fe fuerte y real, salimos más fortalecidos. Tenemos la convicción y la seguridad, y testificamos, y la evidencia de que su palabra es veraz. Para Dios no hay nada imposible, y los propósitos de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Y quiero cerrar con el último texto, que creo yo que es el texto del cierre, es el texto que creo yo que es el más importante. Hebreos 12, 2 al 3. ¿Qué tenemos que hacer? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El mayor ejemplo que tenemos no es el de Moisés. El mayor ejemplo que tenemos es el de Jesús, que tomó el camino largo, el camino difícil. No tomó el camino del facilismo para salvarnos, tomó el camino del sufrimiento, de la humillación y de la cruz. Incluso los evangelios narran que, estando en su momento de dolor, les daban una bebida con el propósito de que se calmara el dolor. Él la rechazó. Él rechazó cualquier camino fácil por amor. Él soportó la vergüenza por nosotros los pecadores, para darnos la salvación. La salvación costó. La salvación fue sufrida, pero fue un acto de amor puro de Dios por nosotros. Por eso, si Jesús tomó esta actitud de sacrificarse por amor por nosotros, por eso nosotros tenemos la convicción de su amor, y dos, de que Dios quiere salvar a nuestro alrededor, de que Dios quiere salvar a las personas. Por eso necesitamos perseverar en la fe, a pesar de que las circunstancias sean opuestas, a pesar de que de pronto hayan gentes que se molesten, que se burlen, que nos hagan oposición. El Señor Jesús pagó el precio, un precio de sacrificio, un precio de dificultad. Superó todo eso para salvarnos. Por eso nosotros no podemos quedarnos con una actitud facilista, con una actitud de que no quiero que me incomoden. Nosotros necesitamos seguir extendiendo el evangelio, seguir llevando con honor el nombre de Cristo, porque Él venció la oscuridad, Él venció la muerte, Él venció la maldición, Él venció el infierno, y por eso podemos nosotros tener esperanza de salvación en Cristo Jesús. Por eso el poder y la autoridad de Cristo es el nombre sobre todo nombre, y toda potestad se le ha dado al nombre de Jesús en el cielo y en la tierra, por la cual nosotros podamos seguir con ese estandarte firme. La sangre, el nombre, la obra de Jesús en la cruz fue la victoria que nos dio a nosotros el acceso al cielo, el amor y la reconciliación con Dios. Por eso solamente hay un mediador entre Dios y los hombres,
que es Cristo, que pagó el precio, que tomó nuestro lugar y que nos dio la victoria. Y al tercer día venció la muerte, resucitó y está sentado al lado del trono de Dios para darnos el camino a la victoria. Por eso la iglesia y el evangelio nos abre un camino a la victoria, nos abre un camino a lo posible en el nombre victorioso de Jesús. Con Moisés y todo este sufrimiento de las 10 plagas se festejó o se celebró hasta la Pascua, y con Jesús se materializó la Pascua, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso necesitamos nosotros compartir de nuestra fe, y no compartir solo con palabras, sino con evidencias, entendiendo que toda dificultad en Cristo podemos superarla, porque vamos a cumplir su propósito. ¿Quién quiere aceptar ese reto? ¿Quién acepta esta noche este reto? Vamos a ponernos de pie y vamos a alzar nuestras manos a Jesús. Y vamos a decir: Señor Jesús, te amamos. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por este sacrificio. Ponemos la mirada en ti, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y pedimos, Señor Jesús, que nos des la fortaleza, que nos des la perspectiva clara, que nos permita frente a toda dificultad entender que tú ya la venciste y que contigo somos más que vencedores. Te pido, Señor, que podamos nosotros tener la identidad de hijos de Dios, que no seamos más esclavos, que no sigamos más la corriente del espíritu de Faraón, sino que podamos nosotros caminar en tu propósito de libertad, Señor. Danos la fortaleza, danos el esfuerzo para perseverar en medio de toda circunstancia. Y entendemos hoy que toda dificultad, que toda oposición, que todo momento duro es un escalón para alcanzarnos más a ti, para parecernos más a ti, para acercarnos más a ti, para depender más de ti, Señor. Yo te pido que avives la iglesia, que traigas madurez espiritual, que nos permitas a nosotros, Señor, poder crecer, tener una perspectiva de valor, de valientes, y que podamos nosotros ser esos testigos de tu poder. Derrama de tu poder, abre puertas sobrenaturales. Mira cada necesidad, cada limitación. Perfecciónate en nuestra debilidad, Señor. Y este es el momento para entregar nuestra debilidad, aquello que tú sientes que no eres capaz, que no puedes. Y aquí presentamos en esta noche nuestras debilidades, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros sueños que a veces vemos tan lejos, tan imposibles, pero los presentamos a ti porque sabemos que si creemos y oramos creyendo, lo recibiremos. Y por eso, Señor, podemos ver victoria, podemos ver libertad, podemos declarar que viene libertad, podemos declarar que viene sanidad en el nombre de Jesús, que vienen restauraciones, que vienen reconciliaciones en el nombre de Jesús, que podemos nosotros volver a tener una identidad de hijos y no de esclavos en el nombre de Jesús, Señor. Libera a tu iglesia, libéranos y acompáñanos con tu poder. Permítenos ser testigos tuyos, ayudar a otros a acercarse a ti en el poderoso nombre de Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Dale un aplauso al Señor y celebra su nombre.